Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles, que es especial por varias razones. La primera es porque estamos en un horario distinto, a las 4 de la tarde, porque en CNN Chile tenemos transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer. De hecho, vamos a estar hablando algo de eso acá en el programa. Y también es especial por dos enormes sorpresas que conocimos este miércoles: el IPC de febrero y, sobre todo, lo que conocimos hace un par de horas y que no está en los cálculos políticos de nadie: el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, algo que nunca había sucedido desde el retorno a la democracia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los votos que se esperaban pero que no estuvieron? De eso hablamos ahora con Belén Saldías, que ha seguido al detalle lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Belén, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Tú ya lo decías, esto no se esperaba, sin embargo el escenario ya se preveía complejo por parte del gobierno. La oposición ya había señalado que iba a votar en bloque en contra de la idea de legislar este proyecto de reforma tributaria. Los ojos estaban puestos en la Democracia Cristiana, que había también tenido algunos problemas con el Ejecutivo. Sin embargo, durante esta jornada ya señalaba en las sesiones de la sala de la Cámara de Diputados que votarían a favor, pero hubo algunas inasistencias y también algunas abstenciones que finalmente terminaron porque este proyecto se rechazara. Se necesitaban 78 votos a favor, solo se obtuvieron 73, fueron 71 en contra y 3 abstenciones, lo que finalmente terminó con este resultado, con esta derrota para el gobierno, como se ha calificado. Y desde el Ejecutivo manifestaron su malestar de inmediato. Señalaban, por ejemplo, que esto iba a ser celebrado por quienes evadían impuestos, por quienes y que también en definitiva era una mala noticia para la ciudadanía en general. Pasemos de inmediato a escuchar parte de lo que señalaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de que se conociera este resultado. Lo que hemos tenido en esta votación es que la ideología se impuso sobre el pragmatismo, la ideología se impuso sobre el diálogo. Como sabemos, el Ejecutivo presentó cerca de 90 indicaciones a este proyecto. Participó en la tramitación de este proyecto durante 8 meses. Es de esta manera una mala noticia en muchas dimensiones, por supuesto que también lo es para el gobierno, también es para nosotros como coalición. ¿Quiénes celebrarán hoy día? Bueno, hemos visto recién, han celebrado, ¿cierto?, los partidos, comenzó la celebración por los partidos más a la derecha del espectro político. Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos. Porque van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria. Bueno, manifestando entonces una clara molestia con este resultado, que también tú lo decías, Nicolás, era bastante inesperado, no se había visto esta situación en el Congreso, que se rechazara esta idea de legislar una reforma tributaria. Señalaba el ministro también que esto era una especie de romper el techo de todo lo que se había hecho anteriormente en este sentido. No se logró y ahora tiene dos opciones. También se daba a entender por parte del propio ministro, señalaba que se tiene que conversar con el presidente de la República, pero la opción podría ser esperar este año, que por normativa se tendría que hacer, o también la otra opción sería que podrían insistir por el Senado, pero ahí también se necesitaría un quórum de 12 tercios, que también es un escenario bastante complejo. De todas formas, los parlamentarios señalaban e insistieron, por ejemplo, por parte de la oposición, de que este no era una reforma o un proyecto bueno, que tenía bastantes consecuencias negativas. Se insistió por parte de la oposición, por parte del oficialismo señalaban que esto no era así. Hubo varias contradicciones en esta discusión que se llevó a cabo durante la jornada de ayer, durante esta jornada, pero que también estuvo, recordemos, 8 meses en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar también parte de lo que señalaron parlamentarios también luego de que se conociera este resultado. Invitamos al gobierno a que vean esto como una oportunidad. Este rechazo le permite al gobierno replantearse lo que le hemos dicho muchas veces: gastar mejor. Este rechazo le permite al gobierno hacer lo que le hemos dicho muchas veces: entregar certeza para que la economía marche bien. Nosotros vamos a hacer siempre una oposición que va a votar a favor las cosas que son buenas para Chile. Y esta reforma era muy mala para Chile. Y le pedimos al gobierno, lo volvemos a hacer porque lo hemos hecho muchas veces, que nos escuche y nos sentemos a conversar en la reforma previsional.
porque la reforma que ha presentado el gobierno en materia previsional también es muy mala para Chile. Si el gobierno, el oficialismo, quiere buscar por qué no se votó a favor de esta reforma, bueno, que vaya a los 2, 3, 4 votos de ellos que no estuvieron en sala. Pero no nos ofenda a quienes somos capaces de ponernos en el lugar de las pymes, de la Cámara Chilena de la Construcción, de quienes en cada región nos advertían que esta reforma les perjudica, que ya han tenido que soportar una pandemia y que día a día tienen que luchar para subsistir. Esta reforma tributaria afectaba a esas pymes. Bueno, este es un nuevo revés para el gobierno. Van a tener que conversar bien la decisión que se tome ahora, ya sea esperar este año o insistir por el Senado. Las conversaciones serán fundamentales también para convencer, también aparte de la oposición que ya se manifestaba esta opción de que iba a rechazar este proyecto. Ya se venía diciendo hace bastante tiempo porque señalaban de que traería consecuencias al ahorro, a la inversión, por lo que sería ahí el foco donde tendría que poner los ojos, más que nada el gobierno en caso de querer insistir por el Senado. Belén Saldías, muchas gracias por los detalles de la votación, que esté muy bien. Hasta pronto. Vamos a seguir profundizando en este rechazo de la reforma tributaria junto al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, miembro de la Comisión de Hacienda. Diputado, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, gusto de saludarte y a todos los telespectadores. Diputado, no fue sorpresa la votación suya de la oposición, pero el hecho de que se rechazara la idea de legislar no había pasado nunca en democracia. Así es, Nicolás, tienes toda la razón, pero yo también nunca había visto que los ministros no tuvieran un Excel para contar los votos. Antes tienen ministros, ministras, subsecretarios, jefe de servicio, jefe de bancada, hasta la mesa de la Cámara de Diputados la tenían de ellos. Oye, no hicieron ningún cálculo. Hubieron 3 votos que se abstuvieron, que podían haber sido conversados, y 3 votos que salieron de la sala. O sea, el ministro de Educación también nos ayudó, digamos, ayer. Pero aquí hay un tema, hay un tema también, no le echan la culpa. Ellos sabían hace más de una semana cómo íbamos a votar nosotros. Entonces, le faltó también previsión para contar sus votos, digamos. ¿Usted cree que lo que sucedió hoy día en parte es culpa por lo que sucedió con el ministro de Educación? Bueno, salió de la sala, ¿cierto?, la afectada, Viviana Delgado, lo acompañó también Pamela Giles y Mónica Arce, 3 mujeres que estuvieron junto a Viviana. Y creo que eso sí repercutió lo de ayer, lo del ministro, en la salida a la sala de estas 3 diputadas. Este tema fue por 71 votos en contra y 3 abstenciones que se suman al rechazo, y si ellos hubieran tenido esos 3 votos a favor de ellos, hubieran pasado al Senado el proyecto. Por lo tanto, no nos echen la culpa a la oposición de algo que no supieron cuidar y no supieron ver los mismos ministros que estaban ahí. Sí, ese es el tema de forma, Nicolás. Sí. Primero, uno de fondo es otra cosa. Uno asumía que se iban a alcanzar los votos para la idea de legislar, ya en la discusión en particular podía ser distinto, pero que esto iba a pasar al Senado. Y ahora se ve muy difícil esa opción porque si insiste el gobierno en ir al Senado con esta misma reforma tributaria, ahí el quórum es de 2/3. Y si no se pudo acceder a la idea de legislar en la Cámara de Diputados, eso se ve mucho más difícil. Sí, él si quiere una insistencia tiene que ir al Senado para insistir en el mismo proyecto sin cambiarle ni una coma, insistir, y tiene que ganar con 2/3 en el Senado para insistir en la Cámara de Diputados de vuelta. Pero al parecer las declaraciones del ministro no va a hacer eso y va a esperar un año para poder volver a presentar una propuesta. Diputado, mi última pregunta, tenemos poco tiempo en esta ocasión. ¿Por qué cree usted que era mala la reforma tributaria y que lo llevó principalmente a votar en contra? Mira, aquí hay un ministro antiguamente que pasó por educación, que era un economista, que hizo la parte económica muy bien, Nicolás Izaguirre, que dijo que le iba a quitar los patines a la educación. Bueno, aquí la idea era quitarle los patines a las empresas, a las pymes y a los profesionales exitosos. Ellos iban lo que iban a pagar este costo. Aquí hay un tema, Nicolás, que partía desde las atribuciones de impuestos internos. Para decirlo claro, hoy día la gente, ¿cierto?, que una pequeña empresa que hace un punto que impuesto interno dice que es elusión, que está dentro de la ley, no es evasión, es elusión,
el impuesto interno tiene que ir al tribunal tributario para demostrarle en el tribunal tributario que él está haciendo una elusión o está haciendo una evasión. Esto cambiaba, iba a sede administrativa y después esa pyme tenía que contratar abogados para ir a apelar al tribunal tributario. Después, si había un negocio que tú tenías o una empresa, un valor actual neto, ¿cierto?, a 10 años de X, y tenías pérdidas, digamos, no podías colocar el 100% de las pérdidas como hoy en tu base tributable, sino que solamente hasta un 50%. Y si en esa misma empresa, ¿ya?, tú ahorrabas plata y la dejabas adentro de la empresa y no la retirabas, te iban a cobrar un arriendo, ¿cierto?, por no retirar la plata. Pero por favor, si muchas pequeñas empresas utilizan el FUT y utilizan ese ahorro para no endeudarse en la banca, para seguir creciendo, para su operación. Entonces, estructuralmente no estaba bien el tema financiero de las platas de fuera. Nosotros competimos en el mundo con distintos países y le vamos a subir de 0 que tenía Lagos a 10 que tenía Piñera, que todavía no sabemos cuánto va a ser la recaudación, a un 22 o hasta un 43%. Entonces, se van a Uruguay, se van a Brasil las platas, se van a Perú, no se van a ir a Chile. Entonces, el punto es que él nunca en estos 8 meses el ministro quiso negociar el fondo de la reforma. Se fue por los lados. Se lo dijimos muchas veces. Pero como tenía mayoría, diputado, pasó máquina muchas veces. Le agradezco su comentario en Agenda Económica. Que esté muy bien. Encantado, Nicolás. Gusto saludarte. Igualmente. Vamos rápidamente ahora a conocer la declaración del presidente de la CPC, Ricardo Meves. Nos llegó recién. Una reforma tributaria que no promueva el ahorro y la inversión es difícil que logre avanzar, porque no es lo que el país necesita. Entendemos el objetivo de recaudar más recursos para cubrir necesidades sociales, pero eso no se puede hacer a costa de gravar el ahorro y la inversión, perjudicando así el crecimiento y la generación de empleos. También habría que revisar cuánto se necesita recaudar, a qué se destinarán los recursos y qué otras fuentes de recaudación se pueden explorar, entre ellas la eliminación de programas sociales ineficientes, combatir la informalidad y la ilusión. Resumiendo entonces, se necesitaban 78 votos para que se aprobara la idea de legislar reforma tributaria en la Cámara de Diputados. El gobierno solamente consiguió 73. Fueron 71 en contra y 3 abstenciones. Recordemos que se necesitaba mayoría simple, pero de los diputados en ejercicio. Seguimos consultando reacciones. Está conectado el diputado Boris Barrera, diputado comunista también de la Comisión de Hacienda. Diputado, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿estaba en los cálculos de ustedes que ni siquiera se aprobara la idea de legislar hoy día? La verdad es que no. Nosotros sabíamos de que iba a ser una votación ajustada, sí, porque la derecha en la comisión se opuso durante toda la tramitación. 6 meses oponiéndose, bueno, los republicanos más drásticos con eso no aprobaron nada. Sabíamos que iba a estar difícil, pero no pensábamos de que se iban a rehusar la idea de legislar, porque eso podemos tener muchas diferencias. Yo he escuchado a la derecha que dice que están a favor de la antiilusión, de la evasión y otras cosas más. Pero sin embargo, para poder llegar a ese paso, a esa discusión, se necesita votar a favor de la idea de legislar y ellos la votaron en contra. Entonces, ni un argumento, eso no es congruente ni consecuente con ni uno de los argumentos que han dado hasta el momento de las cosas positivas que tenía el proyecto de ley. Todos apuntan a lo que sucedió ayer con el ministro de Educación por las ausencias que hubo durante la votación de hace algunas horas. ¿Usted concuerda que ahí radicó parte de la culpa de lo que sucedió hoy día porque es un fracaso para el gobierno? Bueno, es lamentable lo que sucedió el día de ayer, hay mucha solidaridad al respecto en cuanto a eso, pero creo de que hay cosas que son coyunturales, problemas que sin duda es importante abordar y tomarle el peso, pero hoy día estaba la votación de un proyecto que es fundamental, no para el gobierno, y eso es importante que todos sepan, este es un proyecto fundamental para Chile, porque con esto se pretendía aumentar la PGU a 250.000 pesos a todos los pensionados que en este momento viven con una miseria. Se pretendía financiar la construcción de casi 26.000 viviendas. O sea, podemos tener muchas diferencias, muchos problemas, pero creo que esa coyuntura no debió, yo espero que no haya sido por eso, pero si fue, creo lo encuentro lamentable. ¿Cree que el gobierno deberá esperar un año para ingresarla por la Cámara de Diputados, más que insistir por el Senado, ya que se necesitarían 2/3 de quórum?
Claro, bueno, el gobierno dijo que lo iban a evaluar. La mayor cantidad de señales que dieron fue que era difícil insistir ahora porque tenían que insistir en el Senado con 2/3 y probablemente, y si pasa ahí después tiene que volver a la sala y todos los que rechazaron ahora va a ser más difícil. Necesitamos una mayoría simple, ahora vamos a necesitar 2/3, va a estar complejo. Entonces, para seguir en la misma línea de recaudar lo que queremos recaudar para financiar todos estos proyectos, yo creo que a lo mejor van a esperar el año. Yo creo que también nosotros ya empezamos a evaluar tomar la iniciativa en algunos aspectos. Podemos hacer de repente alguna reforma constitucional para avanzar en algunos temas, porque aquí, como te digo, los perjudicados no es el gobierno, no es una persona, no es el presidente. Los perjudicados son los chilenos y las chilenas que esperan de que su situación de vida mejore en algo. Y para mejorar necesitamos recursos, no podemos estar esperando otro año más. Diputado, ¿cree que si no se aprobó ni siquiera la idea de legislar la reforma tributaria, pone en peligro también instancias parecidas para otra reforma emblemática como la reforma de pensiones? Porque ahí también tienen que negociar los votos. Claro, sí, como te digo, estos son reformas estructurales que vienen a cambiar un poco los paradigmas sobre ciertas cosas. Creo que siempre va a ser complejo. Siempre va a estar el riesgo de que nos rechacen, en este caso, la idea de legislar, que nunca no esperábamos de que sucediera eso, ya que, como te decía, ellos dicen que hay cosas buenas de la reforma, pero si son cosas buenas que era importante discutirlas, lo malo que lo hubieran votado en contra, pero votar la idea de legislar, o sea, ni siquiera revisarlo en la sala, creo que eso es sorprendente. Y claro, si van a seguir con esa actitud, obviamente las siguientes reformas que son estructurales, como te decía, van a correr peligro. Nosotros esperamos de que tomen conciencia, sobre todo los que se abstuvieron, los que no vinieron, de que aquí están en juego la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Diputado Barrera, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien igual. Hacemos la pausa y al regreso analizamos la que esperábamos iba a ser la sorpresa económica del día, la caída del IPC de febrero. Ya volvemos. El mercado esperaba que la inflación de febrero subiera 0,4%. Por eso todos nos sorprendimos, y me incluyo ahí, cuando el INE informó una caída de 0,1%. Caída en el IPC que no se veía desde 2020. Como ven, la trayectoria del IPC siempre fue subiendo. Pero miren acá, febrero, menos 0,1%. La diferencia con enero, que fue 0,8%. ¿Y esto qué va a provocar? La caída de 0,1%. ¿Que la UF va a caer? Sí, mucha gente se sorprendió porque pensó que era imposible que la UF cayera. La UF, siempre que la inflación sea negativa, va a caer. Y va a caer 35 pesos de acá al 9 de abril. Más o menos $1 por día. Ahora, que la inflación haya sido decaída en febrero, ¿puede llevar al Banco Central a que adelante la baja en la tasa de interés? Esto es lo que opinaron en el mercado. Todavía se observan presiones en los componentes no volátiles, lo que incluso aceleraron el mes, por lo que esperamos una convergencia más lenta de estos componentes. Para poder concretarse un escenario de bajas de tasas de interés, estimamos que se debería observar al menos 3 meses consecutivos de desaceleración en los componentes no volátiles, junto con una convergencia de las expectativas de inflación al 3% en el horizonte de política. De darse este escenario, esperamos que el Banco Central pueda comenzar a reducir la TPM a fines del segundo trimestre o bien durante el tercer trimestre de este año. De alguna forma sí da cuenta de que en el margen podemos estar viendo brotes verdes en términos de que la inflación podría empezar su camino de descenso. Nosotros vemos en este año una trayectoria inflacionaria más benigna. Vemos principalmente una convergencia quizás este año a la zona del 4,5-5% de inflación, y de alguna forma también pensamos que esta cifra es beneficiosa para la renta fija local, ya que de alguna manera esto anticipa marginalmente en la visión del mercado las reducciones de tasas, y eso como ustedes saben, beneficia a la renta fija local.
Sigamos revisando comentarios de mercado. Ahora vemos algunos informes que fueron llegando inmediatamente que se conoció el IPC. Eso sí, se demoraron un poco. Yo creo que también se sorprendieron, entonces tuvieron que ajustar los informes. ¿Qué es lo que dice Vice Inversiones? Este registro negativo representa un alivio luego de la sorpresa al alza de enero, que vimos fue 0,8%. Esto permitiría que en los próximos meses el Banco Central comience su ciclo de recortes de TPM. De momento anticipan que el primero sería en la reunión de junio, más o menos lo mismo que decía Joaquín Aguirre de Sartor y también con siglo de Zúrich. ¿Qué es lo que dicen en Copeuch? Este registro también... esto fue Vice Inversiones. Ahora sí, Copeuch, Banchile. Ven que la sorpresa de febrero no cambia el escenario inflacionario, donde la tasa va a tener que mantenerse arriba por más tiempo del que el mercado anticipaba hace algunos meses. ¿Cuándo creen que sería la primera baja? No antes de junio, pero con riesgo que se postergue aún más, es decir, para el segundo semestre. El Banco Central ha señalado que se requieren señales claras de que la inflación esté cediendo y este dato de febrero no lo indica, esto por lo que veíamos de la inflación subyacente. Terminamos mostrándole algo que sigue siendo positivo también, junto a la caída mensual del IPC, que es la baja en la inflación acumulada, que es el dato que mira el Banco Central. Desde el pic de agosto del año pasado, que fue 14,1%, lo mostramos ahí, cayendo, siempre cayendo, 13,7, 12,8, subió levemente en noviembre, pero también bajó en diciembre, bajó en enero y ya está en 11,9%. Recordemos que el objetivo del Banco Central es que en el año el IPC acumule 3%. Todavía queda más o menos un par de años para que eso suceda. Bueno, no tenemos más sorpresas para comunicarles, tampoco es que se necesiten más sorpresas de las que ya hablamos, pero sí vamos a hablar de brecha de género, porque estamos conmemorando el 8M y sigue habiendo brecha que lamentablemente perjudica a las mujeres. De eso vamos a hablar ahora con Francisca Bahamondes, que nos trae información al respecto. Buenas tardes, Francisca. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Claro, mira, el Instituto Nacional de Estadísticas, a propósito justamente de la conmemoración del 8M, de un nuevo 8M, trajo a colación algunas cifras relativas a la brecha salarial y laboral en mujeres. Esto según un estudio que es llamado la encuesta suplementaria de ingresos que elabora este organismo, que se llevó a cabo el año 2021 por última vez. Según este indicador, este estudio más bien, se refleja que la brecha salarial en Chile es de un 18,9%. Esto quiere decir que las mujeres ganan un 18,9% menos que los hombres, al menos hasta el año 2021. Los quiero invitar también a que pasemos a revisar una gráfica que preparamos para esta ocasión para poder contextualizar algunos datos también importantes que tienen que ver con respecto a la situación actual del mercado laboral en cuanto a las mujeres, claramente, cómo se va desenvolviendo también este escenario a medida que van pasando algunos años. Hay distintos factores también que van influyendo, ahí lo podemos ver. Los ingresos de las mujeres, como ya lo decíamos, son un 18,9% menos que los de los hombres. Acá también podemos ver que la brecha en tasa de participación nacional es de un 19,4%, puntos porcentuales. La postulación a cargos públicos, la brecha que existe en postulación a cargos públicos es de un 23,9, menos 23,9. En cuanto al ingreso medio mensual de mujeres, de acuerdo a este indicador que yo ya les mencionaba, que se elaboró el año 2021, el ingreso mensual promedio era de 586.179 pesos. Y en tanto, la tasa de ocupación de mujeres, este dato es uno de los más recientes, de hecho, que se elaboró y se extrajo, bien digo, de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre de octubre y diciembre del año 2022, equivale entonces la tasa de ocupación de mujeres a un 46,4%. Acá también hay un dato importante a destacar, Nico, que tiene que ver con que básicamente todos los tramos etarios de mujeres tienen justamente esta merma, esta brecha salarial, pero hay un grupo que se ve bastante afectado, que es el grupo que dice relación con las mujeres mayores de 65 años. Uno podría creer que esto es un poco raro porque uno esperaría que las mujeres de esa edad quizás ya estuvieran fuera del mercado laboral por el tema de la jubilación, pero últimamente se ha visto mucho que hay bastantes mujeres que están, ya sea por necesidad o también por gusto, por ganas de querer seguir activas, que se encuentran todavía siendo parte del mercado laboral. Este grupo es el que se ve más afectado por esta brecha, de acuerdo a la información que ya comentábamos y a este reporte que yo te comentaba. La brecha en este caso, en este tramo etario, aumenta un 33,1%. Ahí también se da en las jubilaciones que reciben las mujeres. Totalmente, las jubilaciones se ven también ahí afectadas por
todas las lagunas previsionales que pueden tener las mujeres. Hay que recordar también que todo lo que tiene que ver con temas de cuidados, por ejemplo, cuidado de niños, de adultos mayores, recaen particularmente en las mujeres, aún lamentablemente, por lo tanto ya son las que tienen más lagunas, más periodos interrumpidos de trabajo, y esto claramente es un perjuicio a la larga, y justamente hay distintas organizaciones, distintos grupos que también se dedican a evaluar, a analizar estos datos, y te invito a que pasemos a escuchar justamente a Valentina Jorquera. Ella es coordinadora del Observatorio del Envejecimiento UC Futuro, quien nos dio detalles durante esta jornada de qué es lo que se debería hacer o en qué nos deberíamos enfocar justamente para poder ir en ayuda o quizás en más protección de este grupo etario. Escuchamos. Darle esas oportunidades mediante la capacitación y mediante el apoyo al emprendimiento. Podríamos decir hoy día 8M para todas las mujeres, mujeres de 20, 30 en adelante, las mujeres mayores del futuro. Nosotros tenemos que pensar en trabajar en todos aquellos factores estructurales que hoy están afectando a las mujeres que son mayores de 60 años. El trabajo de cuidados, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, cómo hacer que las mujeres de hoy, jóvenes y no jóvenes, participen plenamente en el mercado laboral. Bueno, ahí lo decía Valentina, entonces, Nicolás, es bastante importante tener en cuenta que hay distintos estudios, no solamente nacionales, sino que también internacionales, que dan cuenta de que de aquí al año 2050, 1 de cada 3 chilenos ya sería mayor de 60 años. Entonces acá también es importante poner ese foco en lo que va a pasar a futuro, ¿no? En las mujeres mayores del futuro, como decía Valentina. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en políticas públicas, también en algunas políticas que puedan implementar distintas empresas, ya que estamos hablando de trabajo, para poder incorporar justamente este tipo de quizás ayudas o de alguna protección más bien profunda con respecto a este grupo etario. Vamos a pasar a escuchar, por último, ya antes de despedirme, hoy fuimos a la calle a conversar justamente también con mujeres a raíz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, justamente por el tema de la brecha salarial, brecha laboral y también por temas de discriminación que lamentablemente siguen dándose en nuestros contextos, también en contextos laborales, en contextos estudiantiles, así que los invito a que pasemos a escuchar estas reacciones. Igualdad, porque el trabajo es el mismo y además nosotras como mujeres a veces hacemos trabajos más esforzados que los hombres. Ojalá que nosotros, la generación futura haya eso, que no nos miremos diferente por ser hombre o mujer. El machismo finalmente está aún en ellos, en su mente, y que no nos permiten seguir adelante y sobresalir. Tengo la esperanza porque yo creo que los jóvenes tienen una mente abierta, saben lo que está pasando ahora, saben que las mujeres están luchando contra todo. Importante lo que decía Camila, la última chica a la que escuchábamos, que hay una esperanza también en las nuevas generaciones, que todo el tema de machismo se vaya quizás ya erradicando, y también que haya un respeto a las labores que hacen las mujeres, que son muchas veces similares a las de los hombres y reciben menos salario. Eso es un tema que ha estado en discusión y debate durante bastante tiempo, no solamente en Chile, en muchos países hay organismos que también van evaluando cada cierto tiempo esta situación para ir viendo qué políticas públicas se pueden ir implementando para ir reduciendo estas brechas. Bueno, nosotros acá en Agenda Económica damos el ejemplo porque tenemos paridad de género absoluta en el equipo que trabaja en CNN Chile. Francisca Bahamonde, muchas gracias por traernos esta importante información, que esté muy bien. Gracias, Nico, nos vemos. Terminamos este especial de Agenda Económica y comenzamos también la transmisión especial de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, acá en CNN Chile. Ya se está preparando Matilde Burgos con un Hoy es Noticia completamente dedicado al 8M, pero por supuesto con la contingencia nacional que, como vimos acá en el programa, está bastante marcada por las sorpresas económicas. Sigan con nosotros, ya volvemos.